chicos, ¿qué tal? Hoy vamos a ver las progresiones geométricas. Una progresión geométrica nada más que es una sucesión en la que cada término se construye a partir del anterior multiplicándolo por un número que se llama razón. Es decir, un término a sub 1, a sub i más 1, por ejemplo, en una sucesión, en una progresión geométrica, se construye como el anterior por la razón. Esto, otra forma de escribirlo, como podéis ver, es ese término partido por su anterior es igual a la razón. Por ejemplo, si yo quisiera, imaginad que considero el primer término que sea un 3 y que la razón sea, pues, otro 3. Vale, pues entonces el segundo término que va a ser el anterior multiplicado por la razón, es decir, 3 por 3, que sería 9. El siguiente término, pues el anterior multiplicado por la razón, es decir, 9 por 3, que son 27, y así sucesivamente. Este sería el primero, segundo, el tercero, y esa sería una progresión geométrica con primer término 3 y razón también 3, ¿vale? Otro ejemplo sería, imaginad un padre, por ejemplo, que cada año de vida de su hijo lo que quiere es ahorrar un dinero. Entonces decide que cada año va a ahorrar el doble de dinero que el año anterior, y empieza pues con un año, 1 euro. Entonces, ¿qué pasaría en ese caso? Pasaría un año, 1 euro. Cuando tenga 2 años, pues el doble, o sea, 1 por 2. Cuando tenga 3 años, ¿cuánto va a ahorrar? Pues va a ahorrar el doble que el anterior, es decir, 4 euros. El siguiente año, es decir, cuando tenga 4 años, va a ahorrar el doble que el anterior, es decir, 4 por 2. Vale, y cuando tenga 5 años, va a ahorrar el doble del anterior, o sea, 16. Y así sucesivamente. Este es el dinero que quiere ir ahorrando, ¿vale? Esto sería otra progresión geométrica donde el primer término es 1 y la razón es 2. Vale, no os olvidéis de este ejemplo porque luego voy a volver a él. Muy bien, entonces, ahora, el término general, ¿cómo lo podemos construir? Es súper fácil porque simplemente hay que hacer lo que os acabo de explicar. El primer término es el que sea, ¿vale? Y luego los siguientes, ¿cómo se construyen? Pues el término 2 se construye a partir del primero. ¿Cómo? Pues el primero por la razón. ¿Y cómo se construye el término 3? Pues el término 3 es el segundo por la razón. Pero mirad quién es el segundo. El segundo, según lo que tengo aquí arriba, es a sub 1 por r, ¿vale? Y ahora lo tengo que multiplicar por esta r, porque a sub 1 por r es a sub 2, ¿vale? A sub 1 por r es a sub 2. Y esto es, si os fijáis, a sub 1 por r al cuadrado. Seguimos. A sub 4, ¿quién es? A sub 4 sería a sub 3 por r. Pero mirad quién es a sub 3. Lo tengo aquí. A sub 3 es a sub 1 por r al cuadrado. Esto es a sub 3, por lo que tenemos arriba. Y ahora por otra r. Es decir, este sería a sub 1 por r elevado a 3. Entonces, ¿qué observo aquí? ¿Puedo deducir ya quién es el término a sub n? Pues sí, porque si os fijáis, mirad, por ejemplo este, a sub 4, a sub 1 por r elevado a 3. A sub 3, a sub 1 por r elevado a 2. Os dais cuenta que cada uno de ellos es a sub 1 por r elevado a un número menos que el subíndice del término. Es decir, a sub n en este caso será a sub 1 por r elevado a n menos 1. Entonces, este es el término general de una sucesión de este tipo, de una progresión geométrica. Otra forma de verlo, en lugar de poner, si yo tengo dos términos, porque claro, aquí para calcular un término cualquiera, por ejemplo, si me piden el 5 y tengo el 1 y la razón, lo puedo hacer. Pero imaginad que me dan dos términos cualesquiera, pues en general yo esto lo podría hacer así. En lugar de depender de a sub 1, puedo poner que a sub n es igual a cualquier otro término, a sub k, por la razón elevado a n menos k. Y con esto pues tengo otra fórmula en la que, dados dos términos, puedo conseguir la r, en la que, dado un término y la r, puedo conseguir otro término, es decir, teniendo dos de ellos, despejo el tercero. Vamos a ver este ejemplo. El ejemplo dice, calcula a sub 1 en una progresión geométrica, si a sub 3 es 6 y r es menos 2. Vale, pues en este caso es muy fácil, porque si me mandan calcular a sub 1, fijaos, me dan a sub 3, es decir, me dan aquí a sub n, donde n es 3, y me mandan calcular a sub 1, y la razón también me la dan. Entonces, genial, aplico esta fórmula, la voy a copiar, a sub n es igual a sub 1 por r elevado
a n menos 1. Vale, pues aplico esto para n igual a 3, es decir, a sub 3 sería a sub 1 por r elevado a 3 menos 1. En nuestro caso, ¿quién es a sub 3? 6. A sub 1 es lo que no sé y lo que tengo que calcular por r, que sí que lo sabemos, que es menos 2 elevado a 2. Entonces, esto simplemente sería 6 es igual a sub 1 por 4, con lo cual a sub 1 ya lo tenemos, es 6 cuartos, o lo que es lo mismo si queréis, 3 medios. Entonces con esto ya tenemos a sub 1. Veamos ahora cómo puede ser la progresión dependiendo de los valores de r. Mirad, r es la razón y es el número constante por el que tenemos que multiplicar cada término para que nos dé el siguiente. Entonces, dependiendo de los valores de r y dependiendo de cómo sea el primer término, la progresión puede ser creciente o decreciente. Por ejemplo, si r es mayor que 1 y a sub 1 es positivo, imaginad que el primer término es, en este caso, 2, ¿vale? Y que la razón sea 3, por ejemplo. Esto lo que significa es que esta progresión va a ser, si el primer término es 2, el siguiente va a ser 2 por 3, el siguiente va a ser 3 por 6, 6 por 3, y así sucesivamente. Entonces, veis que esta sucesión es creciente, claro. Vale, ¿qué pasa en este caso? Si r sigue siendo mayor que 1, es decir, voy a seguir manteniendo r3, pero voy a considerar que el primer término ahora es negativo. Entonces voy a imaginarme que el primer término, a sub 1 ahora, es este, es menos 2. ¿Qué tengo que hacer? Para conseguir el siguiente término, lo que tengo que hacer es ir multiplicándolo por la razón, o sea, por 3. Entonces tengo que hacer menos 2 por 3, menos 2 por 3 es menos 6. Y ahora, menos 6 por 3, menos 6 por 3, menos 18. O sea, os dais cuenta que es igual que el anterior, pero todo cambiado de signo, es decir, ahora la sucesión es decreciente, porque a medida que avanzan los números, pues la sucesión decrece. Vale, ¿qué ocurre si la r, ahora en la razón, es un número comprendido entre 0 y 1? Tipo 0 con algo, por ejemplo, 0,5, 0,7, 0,1, un número comprendido entre 0 y 1, ¿vale? ¿Qué pasaría en ese caso? Pues vamos a imaginarnos, por ejemplo, que r sea un medio, la razón, y que el primer término sea positivo. O sea que vamos a imaginarnos el primer término que sea un 2, es decir, a sub 1, 2. Entonces, ¿quién va a ser el siguiente término? El siguiente término será el primero por la razón, es decir, 2 por un medio, que es 1. El siguiente va a ser el segundo por la razón, es decir, un medio por 1, que es un medio. Y el siguiente, así todo el rato, va a ser el cuarto término, en este caso, va a ser el tercero por la razón, que es un medio por un medio, que es un cuarto. Y así seguimos. Entonces, como podéis observar, esta sucesión es decreciente. ¿Y qué ocurre ahora cuando la razón sigue estando entre 0 y 1? Por ejemplo, seguimos manteniendo r un medio, pero el primer término ahora es negativo. Bueno, pues en ese caso, supongamos ahora que el primer término es menos 2, que es negativo. El siguiente término será menos 2 por un medio, que es menos 1. El siguiente será menos 1 por un medio, que es menos un medio. El siguiente será menos un medio por un medio, que es menos un cuarto. Es decir, igual que antes, son los mismos que los anteriores, pero cambiados de signo. Entonces, la sucesión, como podéis observar, ahora crece, ¿vale? Entonces, dependiendo de cómo sea la razón y el primer término, pues va cambiando, puede ser creciente, puede ser decreciente. Y si la r es negativa, ¿qué pasaría? Si la r es negativa, la sucesión se va alternando, porque si os dais cuenta, imaginad que r, por ejemplo, es menos 2 y que el primer término es, por ejemplo, 2. ¿Qué ocurre con los siguientes términos? Bueno, pues si el primero es 2, el primero a sub 1 es 2, ¿vale? El siguiente a sub 2 sería 2 por menos 2, que es menos 4, ¿vale? Pero el siguiente sería menos 4 por menos 2, que es más 8. Y el siguiente sería menos 2 por más 8, que es menos 16. Os dais cuenta que no es creciente ni decreciente porque se van alternando los signos. Y bueno, quedan algunos casos particulares que no tienen mucha importancia. Por ejemplo, si r fuese 0, sería la sucesión constante toda de ceros. Y luego tenemos que si r es 1, pues sería la progresión geométrica sería siempre constante, porque si r es 1 quiere decir que estoy todo el rato multiplicando por 1, es decir, no estoy haciendo nada. Y sería la sucesión constante
formada por el primer término todo el rato. Lo que vamos a hacer ahora es calcular la suma de los n primeros términos de una progresión geométrica. Le vamos a llamar S sub n a la suma, esto es lo que queremos hacer, y va a ser la suma, pues eso, de los n primeros términos, del primero más el segundo, así hasta el enésimo. Podemos querer calcular la suma de los 5 primeros, de los 20 primeros, lo que sea. Vale, para esto, lógicamente, hay una fórmula, y nos la estudiamos y ya está. Pero ¿qué ocurre con las fórmulas? Uno, que se nos olvida muy fácil si no sabemos de dónde sale, y dos, que en caso de no saberla en el examen porque nos la hemos olvidado, pues no vamos a poder hacerlo. Con lo cual, una forma es saber de dónde sale y así, en caso de olvido, lo podemos deducir siempre, ¿vale? Además, esta es súper fácil, mirad. Lo que voy a hacer ahora en esta igualdad es multiplicarla toda por r, es decir, S sub n lo multiplico por r es la razón, recordad, entonces cada sumando queda multiplicado por r por a sub 1, r por a sub 2 y así todo el rato, hasta el último. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es una pequeña transformación, y la transformación es muy fácil porque consiste en lo siguiente, r por s sub n lo voy a dejar como está, y ahora r por a sub 1, ¿quién es? Pues nosotros sabemos que en una progresión geométrica precisamente se definía así, un término era r por el anterior, entonces r por a sub 1 va a ser su siguiente, o sea, a sub 2, y r por a sub 2 va a ser su siguiente, o sea, a sub 3, y así todo el rato. Entonces r por a sub n menos 1 va a ser el siguiente que es a sub n, y este sumando lo voy a dejar igual, ¿vale? Entonces ahora lo que vamos a hacer es, esta última línea simplemente la voy a copiar. Mirad, voy a poner r por s sub n, simplemente la copio. A sub 2 más a sub 3 más a sub n más r por a sub n. Y ahora voy a copiar s sub n, que es lo que quiero, que sería a sub 1 más a sub 2 más puntos suspensivos a sub n menos 1 más a sub n. Vale. Y ahora con estas dos igualdades las vamos a restar. Y ahora os explico el porqué y os vais a dar cuenta por qué. Porque queremos s sub n realmente, ¿vale? Entonces quedaría r por s sub n menos s sub n porque las estoy restando. Entonces, fijaos que al restar es como sumar cambiando de signo al segundo. Entonces, esto es como si lo cambiase de signo, ¿vale? Menos s sub n, está aquí, y esto todo cambiado de signo. Entonces, si esto lo cambio de signo para restarlo o para sumarlo con el opuesto, que es lo mismo, pues me quedaría este a sub 2 con este menos a sub 2, los puedo simplificar. Y aquí tendríamos menos a sub 1, luego este a sub 3 con este menos a sub 3, lo mismo. Fijaos, este a sub n con este menos a sub n, aquí habría otro a sub n menos 1 con este fuera, entonces me queda solamente esto más r por a sub n. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer ahora? Pues lo que podemos hacer es, si os fijáis, aquí puedo sacar factor común s sub n. S sub n por r menos 1. ¿Por qué? Pues porque S sub n por r es, aquí lo tengo, r por S sub n por 1, S sub n. Entonces saco factor común S sub n, esto lo copio tal y como está, y de aquí podemos despejar ya S sub n. Y si os dais cuenta, S sub n sería esta expresión que tengo aquí, menos a sub 1 más r por a sub n, partido por r menos 1. Y esto ya es la fórmula de la suma. Pero si lo queremos expresar de otra manera, podemos hacer todavía una pequeña modificación más, que es la siguiente. R por a sub n, ¿quién es? ¿Quién es a sub n? A sub n, si os acordáis, del término general era el primero por r elevado a n menos 1. ¿Os acordáis de antes, verdad? Entonces esta r la ponemos aquí, a sub n lo sustituyo por esto, a sub 1 por r elevado a n menos 1, partido por r menos 1. Vale, entonces lo que tenemos ahora es, fijaos, menos a sub 1 más r por r elevado a n menos 1 es r elevado a n. Entonces tengo a sub 1 por r elevado a n partido por r menos 1. Y esto es, ahora si os dais cuenta, sacando factor común a sub 1, me queda r sub n menos 1 partido por r menos 1. Y esto ya sí es la fórmula de, bueno, esto ya sí, en realidad es cualquiera de ellos, porque como veis hay todo igualdades, así que todas son iguales, ¿vale? Pero esta, digamos, está como más simplificada, la fórmula de la suma de los n términos de una progresión geométrica. Vale, y ahora si os acordáis del problema que vimos antes,
¿Os acordáis del problema en el que un padre ahorraba el doble de años que tenía el hijo cada año? Es decir, que el primer año ahorraba 1 euro porque tenía un año. En el año 2, pues ¿cuánto ahorró? El doble que, siempre es el doble que el anterior, ¿vale? Entonces, en el año 2 ahorró 2 euros porque es el doble que el anterior. En el año 3, pues ahorró 2 por 2, 4 euros. En el año 4, 4 por 2, 8 euros. En el año 5, 8 por 2, 16 euros. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos saber cuántos euros ahorró el padre cuando el niño tiene 5 años, pues obviamente es la suma de todos estos euros, porque estos son los euros ahorrados cada año, ¿no es así? Vale, entonces realmente lo que nos están pidiendo en ese caso es la suma de los términos que sean de una progresión geométrica, con razón 2 y primer término 1. Entonces, imaginad que nos piden, no sé, pues cuando el niño tiene 20 años, a ver cuánto dinero ahorró el padre. Bueno, pues cuando el niño tiene 20 años, parece una pregunta como muy inocente, decir, vamos a ver cuánto ahorró porque seguro que tiene un dinerillo para comprarse un coche y tal. Vale, pues ¿qué tendríamos que calcular? Tendríamos que calcular cuando tiene 20 años ese sub 20, claro. Y si os dais cuenta es el primer término, que es 1, por la razón, acordaos que la razón es 2, porque cada año ahorra el doble del anterior. Entonces la razón es 2 elevado a n, que es 20, menos 1 partido por r menos 1. Vale, 2 menos 1 es 1 y esto multiplicar por 1 tampoco hace nada, o sea, esto es 2 elevado a 20 menos 1. ¿Y quién es 2 elevado a 20? Pues 2 elevado a 20, lo voy a mirar, es 1.048.576. Pues eso menos 1, es decir, 1.048.576 menos 1. O sea, pues, bueno, o es muy rico o es imposible, pero mirad el dinero que ahorró a los 20 años. Ahorró 1 millón y pico de euros a los 20 años, porque es la suma, como podéis observar, de 20 términos de una progresión geométrica. Vamos a ver ahora otro ejemplo donde aplicar la fórmula de la suma, ¿vale? Ahora aquí nos dicen, calcula la suma de los 5 primeros términos de una progresión geométrica y nos dan el primero y el cuarto. Fijaos que ahora no nos dan la razón. Y esta es la fórmula de la suma, la que acabamos de explicar. Entonces la fórmula de la suma depende del primer término que lo tengo, genial, pero la razón no la tengo. Bueno, entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? Realmente a mí, recordad, me están pidiendo la suma de los 5 primeros. La suma de los 5 primeros es a sub 1 más a sub 2, así hasta el 5. Vale, y sabemos que esto es, según lo que pone ahí, a sub 1 por r elevado a n menos 1 partido por r menos 1. El problema es que no tenemos r. Entonces, no pasa nada, lo podemos calcular. ¿Por qué? Porque tenemos dos términos, en concreto tenemos el primero y el cuarto, entonces podemos calcular r con una de estas dos fórmulas que hemos visto antes. Realmente son la misma, pero vamos a coger esta, la primera, porque ya tenemos a sub 1, ¿vale? Entonces es un término cualquiera, es igual a sub 1 por r elevado a n menos 1, donde n es pues el término, el lugar del término que tengamos. En nuestro caso, lo voy a poner aquí, en nuestro caso sería, la fórmula es a sub n igual a sub 1 por r elevado a n menos 1. Vale, nosotros tenemos a sub 4 y a sub 1, entonces en nuestro caso la n es 4, fijaos. Yo voy a poner aquí a sub 4 es igual a sub 1, la n es 4, r elevado a 4 menos 1. Vale, y ahora sustituyo, a sub 4 es 27, pues 27 es igual a sub 1, que es 1000 por r elevado a 4 menos 1, que es 3. Muy bien, entonces ahora tenemos que despejar r al cubo. Y r al cubo en este caso es 27 partido por 1000. Con lo cual, r es la raíz cúbica de 27 partido por 1000. Y como sabéis, la raíz cúbica de 27 es 3 y la raíz cúbica de 1000 es 10. Entonces, esto es 3 partido por 10, o lo que es lo mismo, 0,3. Con lo cual, ya tenemos la razón, que es 0,3. Vale, pues ahora, como ya lo tenemos, podemos continuar con nuestro ejercicio. A sub 1 lo sustituyo, que es 1000. Pues es 1000
por r, que es 0,3, elevado a n, que estoy calculando s sub 5, entonces n es 5, lo voy a sustituir ya, r elevado a 5, o sea 0,3 elevado a 5, menos 1 partido por r, que es 0,3 menos 1. Entonces simplemente lo único que tenemos que hacer es hacer toda esta operación y todo eso nos da 1425,1. Es decir, esto es la suma de los 5 primeros términos de esta progresión. Ahora vamos a ver la suma también, pero va a ser la suma no de un número finito de términos, sino de un número infinito de términos. Sé que esto resulta un poco raro, porque si os dais cuenta, la suma de un número finito de términos tenía esta fórmula. Entonces, imaginad que ocurre en un caso cuando r es mayor que 1, cuando la razón es mayor que 1. Recordad el caso del padre que ahorraba cada año el doble del año anterior para su hijo. Ahí, si os dais cuenta, la suma no tiene sentido si es infinita. ¿Por qué? Pues porque, fijaos, la suma si es infinita, ¿os acordáis cuando hacíamos la suma para 20 años? Para 20 años ya daba 1 millón y pico de euros que había ahorrado. Vale, pues infinita sí que no tiene ningún sentido porque sería, voy a poner así, infinito, el primer año, acordaos que ahorraba 1 euro, el segundo año 2, el tercer año ya 4, es el anterior multiplicado por 2, ¿no? Entonces esto, claro, lo que ocurre a esta suma es que va creciendo, y al ir creciendo es imposible abarcar la suma infinita, por tanto la suma infinita será infinito y aquí no tiene sentido calcularla. Pero sí tiene sentido calcular la suma infinita cuando r toma un valor comprendido entre 0 y 1, es decir, que si r toma un valor comprendido entre 0 y 1, sí que tiene sentido calcular la suma infinita, porque si os fijáis, por ejemplo, si r es igual a 1 medio, y si yo quiero calcular la suma infinita sería el primer término, imaginad que el primer término es un 1, vale, pues el primer término es un 1, el segundo término es 1 medio por 1, el siguiente término sería 1 medio por 1 medio, que es un cuarto, el siguiente sería 1 medio por 1 cuarto, que es un octavo, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué le ocurre a cada uno de los términos consecutivos? Si os dais cuenta que se va acercando a 0, por lo tanto sí se puede calcular la suma infinita. ¿Y cuál sería el valor de la suma infinita? Pues fijaos, la suma finita es a sub 1 por r elevado a n menos 1 partido por r menos 1. Pero este r elevado a n, en el infinito, es verdad que resulta difícil imaginar el infinito, porque es un concepto que es muy abstracto, pero imaginad el infinito. En el infinito, esto es 0, en el infinito. ¿Por qué? Pues porque r elevado a n, imaginad r que sea 1 medio, es lo que estamos haciendo aquí, elevado a n es elevarlo a 1, que es 1 medio, elevarlo a 2, que es 1 cuarto, elevarlo a 3, que es 1 octavo, elevarlo a 4, que es 1 16avo, elevarlo a 5, que es 1 partido por 32. Veis que cada vez se hace más pequeño, pues en el infinito, que bueno, hay que echarle imaginación, pero en el infinito se supone que es 0, porque se acerca a 0, ¿vale? Entonces se supone que en el infinito es 0, con lo cual esto me queda a sub 1 por menos 1, r menos 1, y aquí lo que tenemos es, pues este menos 1 multiplicado por a sub 1 es un menos a sub 1, pero lo podemos poner positivo y este lo podemos también multiplicar por menos 1 y me queda así. Con lo cual, esta sería la fórmula para la suma infinita, ¿vale? La suma infinita de términos de una progresión geométrica, pero recordad que eso solo se puede hacer cuando s está entre 0 y 1, ¿vale? Cuando es 0 con algo. Si no, si r es mayor que 1, vemos que la suma infinita da infinito, porque no tiene sentido calcular la suma de esos términos, ¿vale? Entonces, vamos a hacer este ejemplo que es muy fácil. Dice, calcula la suma de todos los términos, todos infinitos, de la progresión geométrica con a sub 1, 4 y r, 1 medio. Bueno, pues en este caso la suma infinita, aplicando esta fórmula que tenemos aquí, la vuelvo a copiar, sería el primer término, 4, partido por 1 menos la razón, que es 1 medio. Es decir, 4 partido por 1 menos 1 medio, que es 1 medio, y 4 partido por 1 medio, que es 8.
Por lo tanto, la suma infinita de todos los términos de una progresión geométrica que cumple eso es 8. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y ya sabéis, si tenéis alguna duda, algún comentario o alguna cosa, pues me lo podéis dejar todo en los comentarios, ¿vale? Y nos vemos en el próximo.